El Parlamento Europeo aprueba y vota a favor de la reubicación de 120.000 refugiados debido a la crisis inmigratoria por el éxodo masivo de personas del Medio Oriente, en especial de países como Siria, Afganistán e Irak, por las guerras civiles que hay en esos territorios. Migran hacia Europa en busca de una mejor calidad de vida para huir de la guerra. Entonces ha habido ya 120.000 refugiados o inmigrantes que han ido a Europa en busca de una vida mejor. Lo que sucede es que en el país hay un abarrotamiento o un congestionamiento de la enorme cantidad de inmigrantes que llega al continente europeo, y la Unión Europea apuesta por distribuirlos equitativamente, o mejor dicho, por cuotas, de acuerdo al Producto Interno Bruto, de acuerdo a criterios también de la tasa de empleo, la economía, las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de cada país, también la cantidad de habitantes, es decir, la demografía de esos países. Pero el Parlamento Europeo aprobó esta ley para distribuirlos equitativamente a esos 120.000 refugiados. A petición del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el día de hoy, 17 de septiembre, por procedimiento de urgencia, debido a que la situación se torna urgente y muy emergente porque hay una enorme cantidad y esto debe ser atendido inmediatamente. Y con una amplia mayoría, el Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana, la mañana del 17 de septiembre, el informe sobre el plan de la Comisión Europea para la acogida y reparto de 120.000 refugiados desde Hungría, Italia y Grecia. Hay que señalar que también llegan a países como España, como Francia, Alemania, atravesando Bulgaria, pero estos territorios, así como Eslovaquia, se niegan a recibirlos, levantan muros en sus fronteras para impedir su entrada. Con 372 votos a favor, 124 en contra y 54 abstenciones, es decir, 54 diputados, miembros del Parlamento que no votaron, la Eurocámara entra en lleno en el debate y mete presión. El resultado no es vinculante. Esto quiere decir que lo que aquí hubo en cuanto a resultado por votación no va a determinar la decisión del Consejo, porque la decisión del Consejo es unilateral, depende de lo que decida y no de, digamos, los votos o el resultado que hubo en el Parlamento. Sí mete presión porque muestra la postura que tiene Europa, y esto hace que el Consejo considere la posibilidad de distribuirlos, así como lo había sugerido la canciller de Alemania y líder de la Unión Europea, cabecilla junto al país potencia de Europa como lo es Alemania, Angela Merkel. Entonces, la decisión del Consejo depende también de los estados, pero sirve para dejar clara la postura de los partidos, entre ellos los más grandes, más que todo los más radicales en Alemania, que están a favor de la inmigración, y manda un recado a sus líderes de cara a la reunión de ministros de Interior el martes que viene de todos los estados europeos, miembros de la Unión Europea, e incluso al polaco Donald Tusk, que debe decidir si convoca una cumbre de jefes de gobierno. Lo ideal a corto plazo es que se convoque esta cumbre, pero sin posiciones radicales. Es decir, si se van a convocar a ministros interiores de países que se oponen a la migración, a refugiar a estos inmigrantes de Medio Oriente, como Hungría, como Bulgaria, que no es parte de la Unión Europea, pero debería de alguna u otra forma unir posturas con la Unión Europea. También Eslovaquia, deberían tener en cuenta que esta reunión debe pasar por evitar los radicalismos, por cooperar mutuamente y por evitar oposiciones. De hecho, hubo países que se opusieron a esta decisión. Inmediatamente la Comisión Europea ha emitido un comunicado dando la bienvenida a la decisión. Hoy el Parlamento ha dado un paso importante votando a favor del plan para la redistribución. La Comisión agradece en especial la reacción y la decisión de usar el procedimiento de emergencia para votar apenas una semana después de nuestra propuesta. Es decir, que mediante el procedimiento de emergencia, después de la propuesta se pudo votar, y ahora la decisión depende del Consejo Europeo, que obviamente tiene presión por parte del Parlamento. Entonces hay una reacción en cadena. El Parlamento pide que se lleve a cabo esta redistribución. La mayoría ganó, obviamente por democracia. Ahora la presión está sobre el Consejo, y si el Consejo, digamos, no acepta esta propuesta, podría darse una crisis o fragmentación política en la Unión Europea por inunanimidad, es decir, por algo que no llegó a un consenso, por una decisión que no llegó a un consenso, por desacuerdos y desacatos. En su texto, la Comisión Europea urge al Consejo
a tomar las medidas necesarias en los próximos días. Le toca a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y que ha tenido mucho protagonismo o mejor dicho, para no redundar, por la relevancia que ha tenido el Consejo Europeo en cuanto a la situación económica de Grecia, así como la Convención Europea por la ayuda financiera a este país. Son instancias importantes de la Unión Europea que determinan el futuro de las naciones, pero aquí determinamos, o se podrían determinar, el futuro de personas que buscan una mejor calidad de vida, que no son europeos, pero que recurren a Europa para apelar y verse beneficiados por los principios universales y fundamentales sobre los cuales y sobre cuyas bases se fundó la Unión Europea, así como la ONU y los distintos bloques geopolíticos, pero que la Unión Europea y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, elevan a su máximo exponente, por así decirlo. Esto quiere decir la cooperación, la generosidad y la hermandad y ayuda entre naciones. Ahora, lo más idóneo en esta situación es que se apruebe la ley de refugio. Una ley de refugio sería un tratado entre países de Europa, un tratado europeo de migración que podría llevarse como propuesta de ley o como proyecto de ley para un tratado o ser estudiado para convertirlo en un tratado internacional de migración en la próxima Asamblea General de la ONU. Esta ley debería estar basada en un censo y registro para el procesamiento de papeles y documentos legales de estas personas a largo plazo. También enviar a estos inmigrantes a refugios, casas, también bajo la logística del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Proveerlos de un seguro de alimentación provisional. Eso sería una política pública que sería financiada con los fondos europeos para la migración, así como una supuesta o hipotética donación que se llevase a cabo por parte de los millonarios italianos para con ACNUR, y proveerlos también de un sistema de educación especial y tener en cuenta imponer sanciones sobre aquellos estados, sanciones que serían multas, sanciones económicas, sobre aquellos estados o países de la Unión Europea que se opongan a esta decisión, a los más radicales. Pero aquí no debe haber radicalismo, sino consenso para llegar a una solución, digamos, muy concreta para este problema, como es la crisis migratoria que hay actualmente, y que es uno de los episodios o de las crisis migratorias más trágicas y de mayor número en cuanto a personas y habitantes que se ha visto en la historia de la humanidad.